Se cree que fue escrito en la segunda mitad del siglo I, en el año 70 después de Cristo, concretamente antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Es una obra llena de controversias, pues hay quien dice que no es un documento genuino y algunos otros lo defienden. Muchos eruditos y estudiosos se han dedicado a explicar línea por línea, empezando por la fecha en la que se escribió, y algunas oraciones que se dice provienen del judaísmo, como en el caso del Kiddush. Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Es un gusto saludarlos y presentarles este video que en lo personal me emociona muchísimo, pues he de confesarles que la primera vez que escuché acerca del Didache sentí una profunda necesidad de estudiarlo más a fondo, así que espero que sea de gran interés para ustedes también. Si aún no te suscribes, por favor no te olvides de hacerlo, activa la campanita para que YouTube te avise en cuanto subamos un video nuevo. Apóyanos dejando un me gusta y compartiéndolo con algún ser querido. Hagamos que más y más personas que no conocen el Evangelio y aún los que lo conocen, escuchemos más sobre la palabra de Dios. Empecemos explicando el título de este manuscrito que a lo largo del tiempo ha causado gran fascinación y ha despertado muchas dudas. Se resume como la obra literaria cristiana primitiva. El título, Didache o Didache, significa la enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Se cree que fue escrito en la segunda mitad del siglo I, en el año 70 después de Cristo, concretamente antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Es una obra llena de controversias, pues hay quien dice que no es un documento genuino y algunos otros lo defienden. Muchos eruditos y estudiosos se han dedicado a explicar línea por línea, empezando por la fecha en la que se escribió, y algunas oraciones que se dice provienen del judaísmo, como en el caso del Kiddush. Santificación, que es una oración que se recita sobre el vino en Shabbat, y algunas otras festividades judías, como también está la Amidá, oración que se encuentra en el libro tradicional de oraciones judías. Sin embargo, no olvidemos ni dejemos de lado que nos habla sobre las costumbres, doctrinas y prácticas de la iglesia primitiva, sin detalles ni adornos dentro de cada línea, una transición del judeocristianismo al cristianismo gentil. Algunos piensan que se escribió en Egipto, pero por su forma de escribir también pudo ser en Siria o Palestina. El autor es anónimo, por eso lo toman como algo no genuino, aunque por la forma en la que se comunica, de aseveración y afirmación en lo que se dice, no podría ser falsa, pues no enseña ninguna nueva revelación, ya que nadie podría quitar o añadir algo a lo escrito. Encuentran similitud con la epístola de Santiago o Jacobo el Justo, mejor conocido como el hermano del Señor Jesucristo, por lo que se refiere que algún maestro judío del círculo de Santiago lo escribió, de manera que deberíamos de verlo como algún fundador de alguna iglesia que dejó este resumen antes de partir hacia otro lugar y que sugieren las reglas del Evangelio. Sin duda, un manuscrito sumamente importante de la época postapostólica, donde se deja ver la regulación de la iglesia. La razón del por qué estaba perdido y olvidado fue porque se creía que los maestros iban evangelizando por diferentes lugares, incluso aquellos de paso o lugares pequeños y muy rurales, donde daban a conocer el Evangelio de Jesucristo, y al irse decidían dejar la base o las enseñanzas por escrito para que la congregación la siguiera. Al ser un manual eclesiástico, tuvo gran importancia y gran circulación en los primeros siglos, y algunos personajes conocidos como Atanasio, Eusebio de Cesarea y Orígenes hablaban de este y lo aplicaban a sus congregaciones. Entonces, ¿por qué no se incluyó en el canon bíblico? Primeramente porque su autor, como mencionábamos, no era conocido y necesitaba tener a alguien ya conocido para mencionarlo, o bien saber que habían hablado del Evangelio con anterioridad. Segundo, por el motivo que se encontró en una zona rural y no en una zona concurrida donde probablemente los apóstoles estuvieron. Tercero, la manera en la que fue escrita. El Concilio de Roma no lo encontró que estuviera a la altura de los libros del Nuevo Testamento. Y cuarto, porque se encuentra cierta afinidad con los manuales primitivos de los cánones eclesiásticos y la carta de Bernabé. Por ese motivo quedó olvidado, siendo solamente parte o complemento de las cartas apócrifas de los padres apostólicos, hasta que en 1873 un hombre llamado Filotheos Brienios de Nicodemia, Anatolia, halló lo inimaginable.
un escrito que trataba sobre las costumbres de los cristianos primitivos, un breve tratado paleocristiano escrito en griego koiné, que revelaba la ética cristiana, los rituales como el bautismo y la Eucaristía y la organización de la Iglesia. Y con gran esmero y estudio a detalle, en 1883 se mencionó que daría a conocer una obra inaudita. Aquello hizo que todo erudito se maravillara, pues Filotheos prometía que era algo desconocido e históricamente asombroso, encontrando y sacando a la luz también la epístola completa de Clemente. Este manuscrito se conoció como el manuscrito de Constantinopolitano o el Hierosolímitano, junto con la enseñanza, las cartas y las espurias de Clemente. Aunque este libro, por llamarlo de algún modo, es corto, tan solo 5 páginas se divide en 16 capítulos. Ya hablamos de algunos datos que debemos conocer sobre el Didache. Ahora bien, hablemos de manera breve, pero más a detalle lo que dice. Capítulo 1 y 2. Los 2 caminos y el segundo mandamiento. Como primera parte nos habla sobre los 2 caminos, el camino de la vida y el otro que es el del camino de la muerte. El de la vida es amarás a Dios que te hizo. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo, de cómo orar por nuestros enemigos e incluso ayunar por ellos, de dar a aquel que lo necesite. El capítulo 2, de los hábitos o más bien de las cosas que como cristiano no debemos hacer, como el aborto, fornicar, robar, la hechicería y no vivir de doble manera o bien actuar de diferente forma a lo que predicamos. Capítulo 3 y 4, lo que hay que evitar y cultivar y los deberes del creyente. Realmente evitar todo lo que nos conduzca a las cosas ya mencionadas en la primera parte. Matar, adulterar, a la idolatría, robar. En cambio, debemos ser pacientes, compasivos, intachables, tranquilos y amables. Debemos honrar a aquellos que nos hablan la palabra de Dios y no ser de los que hacemos contiendas con nadie. De no vacilar en lo que hablamos, sino que seamos firmes y confiables. De no murmurar en contra de nadie y tratar bien a los siervos o a quien esté a nuestro cargo espiritualmente. Así como amar a nuestros superiores y nunca abandonar los mandamientos que Dios nos ha dejado. Capítulos 5 y 6. El camino de la muerte y actitud e idolatría. Se refiere a lo aprendido en las primeras líneas del manuscrito, a tener cuidado de seguir la mentira y no la verdad. Hace hincapié a ser recto y llevar el yugo del Señor de manera perfecta, o por lo menos a intentarlo, a comer de todo menos de aquello ofrecido a los ídolos o dioses. Capítulos 7 y 8. El bautismo, el ayuno y la oración. En esta parte podemos notar la manera en la que se refiere al bautizo. Se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos enlista la posibilidad del agua que debemos usar, pero ayunar 1 o 2 días antes de ser bautizado. Enseña sobre el ayuno, de cómo hacerlo en el 4º y 6º día, y a orar como el Señor nos enseñó, y cita el Padre Nuestro. Capítulo 9 y 10. La Santa Cena y oraciones después de la cena. Dice que nadie coma o beba de esta acción de gracias a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor, como anteriormente lo mencionó. Sigue más adelante escribiendo que cuando estemos satisfechos, dar gracias a los profetas, permitiendo que ofrezcan acción de gracias tanto como ellos deseen. Los siguientes 5 capítulos hablan sobre los apóstoles y profetas, obispos y diáconos. Primero, de recibir a aquel que hable lo que hemos escuchado refiriéndose al Evangelio, no a las falsas doctrinas o sectas que se van desenvolviendo por ahí, expresando que no todo el que hable en el Espíritu es profeta, sino el que tiene las costumbres del Señor. Segundo, si dice, dame dinero, no escucharlo. Sin embargo, si pide para el necesitado, no juzgarlo. Tercero, todo el que venga en el nombre del Señor sea bienvenido, y si tiene oficio, trabaje y coma su pan. Cuarto, todo el que es profeta verdadero y sacerdote principal es digno de su comida, y si no tienen profeta, dar primicias a los pobres de lo que tengamos. Quinto, en el día del Señor, confesar nuestras transgresiones y reconciliarnos primero para que nuestro sacrificio sea puro. Sexto, elegir obispos y diáconos dignos del Señor, hombres mansos, no amantes del dinero, íntegros y apropiados. Séptimo, corregirnos unos a otros con paz y no de mala manera. Octavo, y todas nuestras limosnas y actos sean conforme al Evangelio. Por último, el capítulo 16 habla del fin de los tiempos y nos manda a velar por nuestra vida, ya que no sabemos cuándo el Señor venga, procurar congregarnos, ya que no podríamos ser perfeccionados a la última hora, y continúa hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo.
Ahora que ya conocemos la enseñanza de una manera breve, es importante aclarar que dentro de cada capítulo cita versículos bíblicos que hacen relación a lo que nos está hablando. En conclusión, el Didache sin duda es un manuscrito maravilloso que nos hace darnos una idea de cómo la iglesia primitiva se regía y de cómo los padres apostólicos seguían el Evangelio y daban a conocer las costumbres eclesiásticas. Existe un sinfín de comentarios positivos y negativos, pero tan solo pensemos que después o incluso en el tiempo de los apóstoles, aquellos que escuchaban el Evangelio se trasladaban a otros lugares, algunos muy lejanos y alejados, y es ahí donde nos imaginamos que llevaban estos escritos para las iglesias que recién eran fundadas. Este escrito no se contradice en nada con lo que dice la palabra del Señor, sino reitera las enseñanzas dadas por los apóstoles. Aclaramos que la Iglesia Católica dice que el Didache les pertenece y ha sido para levantar debates sobre algunas de sus líneas, pero no debemos malentender las cosas, sino todo se ha esclarecido y gracias a Dios podemos tener históricamente un pedacito de cómo era esa época y de cómo el cristianismo se expandía rápidamente gracias a su misericordia. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esperamos te haya parecido interesante y haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga abundantemente.